Sociedad Bíblica de México. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. La palabra se hizo carne. Qué hermoso privilegio celebrar nuevamente esta época decembrina con ustedes. Nuestra sociedad en decadencia busca, desea, anhela desesperadamente una expresión de amor que solamente en Jesús puede encontrar. El propósito de Dios al enviar a su Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, a esta tierra fue para acercarse a nosotros y mostrarnos su amor, su gloria y su poder. Como dice en el Evangelio, según San Juan, capítulo 1, versículo 14, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, llena de gracia y de verdad. Acércate a Él, que te espera con los brazos abiertos para abrazarte, para consolarte, para protegerte, para sanarte y darte lo que tanto has anhelado en tu vida. Por eso, en Sociedad Bíblica de México hemos preparado conferencias, participaciones musicales, programas infantiles que estaremos transmitiendo para ti a través de nuestro canal de YouTube del 1 al 24 de diciembre a las 10 de la mañana. Te esperamos, Dios te bendiga. Bienvenidos al programa de hoy. Este diciembre estamos reflexionando en el texto La palabra se hizo carne, un texto basado en Juan 1:14. Así como los hijos eran de carne y hueso, también Él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo, y de esta manera librara a todos los que, por temor a la muerte, toda su vida habían estado sometidos a esclavitud. Ciertamente Él no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso le era necesario ser semejante a sus hermanos en todo, para que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiara los pecados del pueblo, puesto que Él mismo sufrió la tentación. Él es poderoso para ayudar a los que son tentados. Hebreos 2:14-18. Queremos invitarte a que compartas este programa con más personas y que también permanezcas con nosotros para reflexionar y comprender más de la palabra de Dios. Jesús fue tentado por el mismo Satanás. Sin embargo, venció la tentación. Jesús nunca pecó. A continuación, analizaremos este tema con el pastor de la Iglesia Casa de Oración Reynosa y presidente de 500 Razones Tamaulipas, Luis Flores. Hola, buen día. Soy el pastor Luis Flores de Casa de Oración en Tamaulipas. Para nosotros siempre es un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios nunca regresa vacía sin haber cumplido el propósito por el cual Dios la envió. Así como desciende la lluvia y la nieve y riega lo sembrado, así es su palabra, nunca regresará vacía,
sin haber cumplido el propósito por el cual Dios le envió. Esa palabra, ese verbo que estaba desde el principio, con el cual fueron creados los cielos y la tierra, se hizo carne, el verbo encarnado. Dice, y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A los suyos vino, dice, pero los suyos no le recibieron. Sin embargo, aquellos que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, y Dios mismo se hizo carne, se hizo semejante a nosotros. Participó de carne y sangre para poder rescatarnos a nosotros de nuestros pecados, de nuestras iniquidades. Fue tentado en todo, dice la palabra de Dios, pero sin pecado. El Espíritu Santo mismo le llevó al desierto para ser tentado, no por Dios, por el diablo, siendo probado como hombre. Cuando la palabra nos enseña que Jesús fue tentado en todo, quiere decir en todo. Como hombres somos tentados a cometer pecados, a hacer cosas que no están bien delante de Dios. Sin embargo, Jesús fue tentado de lo mismo. Sin embargo, la diferencia entre nosotros y Jesús fue que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Tuvo sed en el desierto, fue tentado. Tuvo hambre en el desierto y fue tentado a convertir las piedras en pan. Se cansó, se entristeció al ver a su pueblo y la condición en la cual se encontraba la ciudad de Jerusalén. Lloró cuando fue a la casa de Marta y María y encontró que su amigo ya estaba muerto. Jesús era 100% hombre. Padeció de carne y sangre. Me gustaría leer esta porción de la Escritura en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Esto nos ayudará a entender la naturaleza de Dios y la naturaleza de Cristo. Dios hecho hombre. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, dice la palabra, Él también participó de lo mismo. Él estaba sentado a la diestra de Dios. Él estaba juntamente con el Padre. No tenía que hacerlo, sin embargo, en obediencia, vino a lo suyo. Y los suyos, es decir, el pueblo de Israel, el pueblo judío, no le recibieron. Pero Él participa de lo mismo para destruir, dice aquí la palabra. Jesús vino a destruir, a deshacer la obra del diablo. Y vino a destruir el pecado mismo. Dice, por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Para esto, dice la palabra, apareció el Hijo de Dios para deshacer la obra del diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por naturaleza tememos morir, por la incertidumbre de saber a dónde vamos. Sin embargo, Jesús, a través de su muerte, de su sepultura y resurrección, hecho hombre semejante y pasando por el dolor de la muerte, pasando por el sufrimiento y muerte de cruz. Tal vez estamos tan acostumbrados a ver a Jesús en el madero y el sufrimiento que Él padeció en el madero. Sin embargo, la crucifixión es una de las muertes más dolorosas. Los asirios practicaban el empalamiento, que era una muerte sumamente dolorosa, y luego los romanos establecieron sentenciar a aquellos que habían transgredido
ido en contra del imperio a través de la crucifixión, una muerte sumamente dolorosa, de tal manera que Jesús, cuando padeció en la cruz, le explotó literalmente el corazón. Cuando le clavaron la lanza en el costado, salió sangre y agua. Esto habla de una condición médica, de cómo sufrió hasta lo sumo, aún sudando como gotas de sangre, pero a través de la muerte destruir, dice, al que tenía el imperio de la muerte, es decir, el diablo. A través de la muerte de Cristo, a través de su sufrimiento, de su crucifixión y su sepultura y resurrección, usted y yo tenemos vida eterna. Versículo 15, y librar, dice, a todos los que por medio del temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Sabe? Cuando usted y yo pecamos, cuando usted y yo transgredimos la ley de Dios, cometemos adulterio, mentimos, vivimos una vida desordenada, la paga del pecado es muerte. Y la muerte no solamente muerte física, pero muerte eterna. Versículo 18 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, es decir, al pueblo de Israel, al pueblo judío. Por lo cual, dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos. Algunas personas piensan, bueno, es que él era Dios, él no sentía, él no le dolía, él no tenía emoción, pero vemos que Jesús llora, que Jesús tiene sed, tiene hambre, le duele la pérdida de su amigo. En la casa de Marta y María, cuando Lázaro muere, Jesús llora. Y él es, dice, misericordioso. Jesús es un sumo sacerdote que se compadece de nosotros para expiar, es decir, para remover de raíz el pecado. Lo que no pudieron hacer los sacrificios y los holocaustos en el Antiguo Testamento, Jesús una sola vez y para siempre extirpó el pecado de la humanidad. Pues en cuanto él mismo, dice la palabra, él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Sabe? Tal vez podemos pensar que Jesús era Dios y que no estaba sufriendo como nosotros, pero Jesús sufrió todo tipo de tentaciones. Fue tentado a fornicar, fue tentado a robar, fue tentado a mentir, pero dice, fue tentado en todo, pero sin pecado. Cuando Él se bautiza, no teniendo pecado, pero sabiendo que llevaría el pecado de todos nosotros, Juan, su primo, le dice, yo necesito ser bautizado por ti. Sin embargo, Jesús le dice, es necesario que cumplamos toda justicia. Jesús sabía que tenía que morir en la cruz y que tenía que pasar por un proceso doloroso. Aun cuando estaba en el Monte de los Olivos, en el huerto, oró intensamente, sudando como gotas de sangre y diciéndole, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús fue semejante a nosotros, la esencia de Dios en él, pero también participando de carne y sangre. Fue llevado después de su bautismo y después de su confirmación, al abrirse el cielo, descender el Espíritu Santo como paloma y oír una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Jesús todavía no había hecho absolutamente nada, pero ya el Padre estaba confirmando que estaba
había agradado a su Padre por lo que Él iba a hacer en la cruz del Calvario. Fue llevado por el Espíritu Santo y cuando tuvo hambre y tuvo sed, fue tentado a convertir las piedras en pan. Fue tentado también en el tener el poder sin el respaldo de su Padre, porque el diablo le tienta: todos estos reinos yo te voy a entregar si tú postrado me adoras. Sin embargo, él pudo rechazar esa oferta del diablo y decirle: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Jesús sabía que no se podía doblegar ante el pecado, porque a través de su obediencia en la cruz del Calvario libraría a toda la humanidad del pecado. Fue tentado a tener poder hasta el pináculo del templo y arrojarse, y el diablo le dice: Él va a mandar sus ángeles para que te sustenten. Sin embargo, Jesús resistió esa tentación y le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Usted y yo diariamente somos tentados a cometer pecados, a hacer cosas que no son agradables a Dios. Y sin embargo, Jesús resistió el pecado. Y gracias a que Él lo hizo y Él obtuvo la victoria sobre el pecado, usted y yo podemos tener victoria sobre el pecado. Yo no sé cuál es tu situación hoy en día. En estos meses del año, como este mes de diciembre, hay tantas tentaciones, hay tantas situaciones complejas que estamos viviendo en la economía, en lo familiar, y cuánto necesitamos que el Señor nos ayude a resistir toda tentación. Jesús fue hecho semejante a nosotros. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. El Verbo mismo, dice, se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Por qué no le rindes tu vida a Jesucristo? ¿Por qué no permites que el Verbo se encarne dentro de tu corazón y que en este mes de diciembre se haga carne de tu carne y hueso de tus huesos? Que la presencia misma del Señor puede estar profundamente arraigada en tu corazón. Oremos al Señor. Padre, en este día yo me rindo a ti, Señor. Te pido que me ayudes a vencer toda tentación, aún el temor a la muerte, el temor a la enfermedad, el temor al fracaso. De la misma manera como tú venciste al diablo y lo sometiste, de la misma manera como tú venciste el pecado y lo pusiste en sujeción, te pido, Señor, que me ayudes a vencer toda tentación. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi familia, y que en este precioso mes de diciembre la luz de nuestro Señor Jesucristo ilumine totalmente tu corazón. Espero, amado, que la palabra que se ha sembrado en este día dé fruto y fruto en abundancia. Le bendigo en el nombre del Señor. Agradecemos a Dios y también a todo el equipo de Sociedad Bíblica de México. Agradecemos a nuestro director, el arquitecto Julio Sprinker, y a todo el staff que cada día del año trabaja arduamente para que la palabra de Dios llegue a cada rincón de nuestra nación. Que Dios le bendiga ricamente. Le enviamos un fuerte y caluroso abrazo. Bendiciones. Agradecemos a Dios por la vida de nuestro hermano y pastor Luis Flores. Continuamos.
A continuación seguiremos con la reflexión de la mano del pastor de la iglesia Getsemaní, Jesús de la Rosa. Un saludo efusivo, mis amados hermanos y amigos, en este día especial, en este mes bello de diciembre, cuando estamos recordando y conmemorando la llegada de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador precioso, que se entregó a sí mismo por nosotros. En la fe cristiana, cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo como Salvador, también hablamos de su venida. Y es algo sorprendente porque en esta ocasión la Sociedad Bíblica de México está haciendo este esfuerzo para llevar el Evangelio a toda criatura. Este mes denominado La Palabra se hizo carne, un esfuerzo realizado por la Sociedad Bíblica de México, dirigida por el arquitecto Julio Splinker. Que Dios les bendiga y les felicitamos. En cuanto a este aspecto de la venida de nuestro Señor Jesucristo, quiero hablarle sobre la importancia que tiene el hecho de que Él se hizo semejante a nosotros en todo. Pero este Dios, nuestro Señor Jesucristo, que se hizo semejante a nosotros en todo, hay algo sorprendente que usted y yo debemos de considerar. Primeramente, Juan capítulo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esta luz, estimados amigos, hermanos, esta luz que era el Verbo de Dios, dice en el verso 14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el plan eterno del Señor, en el plan maravilloso de amor, de misericordia de Dios, encontramos que un día ese Dios eterno y maravilloso se encarnó, se hizo hombre, se hizo un ser humano para estar entre nosotros. Era la única manera. Entonces vemos que era necesario que Él se hiciera semejante a nosotros, que se hiciera semejante a usted y a mí. ¿Para qué? Para poder salvarnos. Pero hay otro pasaje en Filipenses capítulo 2 que nos habla de la grandeza de esta decisión de Dios de hacerse semejante a nosotros. Dice Filipenses 2:5: haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Estos dos pasajes, Juan capítulo 1 y Filipenses 2, nos hablan del extraordinario amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Era necesario que fuera semejante a nosotros. Y la palabra de Dios nos habla en un pasaje muy especial en Hebreos capítulo 2, nos dice la palabra las razones por las que era necesario que Él se hiciera semejante a nosotros. Hebreos 2:14, estimados hermanos, dice de esta manera: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo.
una de las primeras razones por las cuales era necesario que nuestro Señor Jesucristo se hiciera semejante a nosotros es para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Fíjese la paradoja tan maravillosa. Dice que por cuanto nosotros participamos de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Con qué propósito? Para destruir. Pero fíjese que no destruyó por medio de armas físicas, armas humanas, sino que lo destruyó por medio de la muerte. Cuando vemos nosotros a un gran conquistador, va en un gran caballo, va acompañado de un gran ejército, van gritando, van levantando las lanzas, las armas y se coronan victoriosos cuando vencen al enemigo. Pero en este caso nuestro Señor Jesucristo dice para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Para eso era necesario que Él se hiciera semejante a nosotros. Y en su semejanza, Él también participó de la muerte. Fue a través de la muerte en la cruz del Calvario que Él venció a Satanás. Satanás tenía el imperio de la muerte, pero nos dice el apóstol Pablo en Colosenses que en el momento de mayor fragilidad, de mayor debilidad de nuestro Señor Jesucristo, es decir, cuando estaba clavado en la cruz, cuando estaba entregando su espíritu, allí cuando el Señor Jesucristo dice, consumado es, allí cuando el Señor Jesucristo dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es ahí donde dice Colosenses, que Jesucristo exhibió públicamente a Satanás y a sus huestes para destruirlos, para vencerlos y para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Antes de la venida del Señor Jesucristo, la gente sentía que al morir estaba cayendo en un gran abismo oscuro y sin fondo. Pero ahora, en la fe del Hijo de Dios, el mismo apóstol Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un segundo motivo por lo cual Él tenía que ser semejante a nosotros era para liberar a los que estaban en servidumbre, y nos lo dice el verso 15 del capítulo 2 de Hebreos. Y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué éramos? ¿Qué éramos sin Cristo? ¿Y qué sigue siendo la persona sin Cristo? Un esclavo del pecado. Jesucristo dice en su palabra que el que se somete a alguien para servirle es esclavo. Y cuando alguien se somete al pecado, cuando dice no puedo dejar de pecar, o no quiero dejar de pecar, o voy a hacer lo que mis instintos me dictan, lo que mi cuerpo me dicta, es que él es esclavo del pecado. Pero cuando le entregamos al Señor Jesucristo nuestra vida, dice que Él nos libra a todos los que por el temor a la muerte estábamos durante toda nuestra vida sujetos a servidumbre. Ya no somos esclavos del temor, ya no somos esclavos de la maldad, ya no somos esclavos del pecado. El que ha recibido a Cristo como su Salvador ya no es esclavo del pecado. Ahora somos siervos de la justicia, como dice la palabra del Señor, que estábamos en las tinieblas, pero de allí nos rescató el Señor, y dejando de ser esclavos de las tinieblas del pecado, venimos a ser siervos de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro amo anterior era el enemigo, era el diablo, que nos tenía sujetos a servidumbre, pero nuestro Señor ahora es nuestro Señor Jesucristo, que nos lleva a la justicia, a servirle a Él con todo nuestro corazón. Un tercer aspecto por lo cual nuestro Señor Jesucristo tenía que ser semejante a nosotros, nos lo dice en Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, para ser nuestro hermano. Jesucristo
le dijo a sus discípulos: ya no les voy a llamar siervos, ya no les voy a llamar esclavos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero les he llamado hermanos, porque les he contado todo lo que oí de mi Padre. Les he llamado mis amigos, les he llamado mis hermanos, porque les he contado todo lo que oí de mi Padre. Ustedes ahora pertenecen a una familia, a mi familia, la familia cristiana. Toda aquella mujer, todo aquel hombre que le entrega su vida a Jesucristo, ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de estar expectante de un destino de muerte, de un destino de juicio, para tener una vida llena de esperanza. Nuestra esperanza es el Dios de Jacob. Nuestra esperanza es el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y aparte de eso, algo tan maravilloso, que no estamos solamente aquí como una multitud temerosa, miedosa, que no podemos acercarnos a Dios. Al contrario, puesto que nuestro hermano mayor, Jesucristo, dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Por qué? Porque aunque éramos pecadores, le entregamos nuestra vida, le pedimos perdón por nuestros pecados y Él nos ha hecho hijos de Dios. Así lo dice la palabra. A lo suyo vino, dice Juan capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros, en este parentesco con el Señor, en esta relación padre e hijo, hijos a padre, nos gozamos porque el mismo Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 6, verso 9, y nos dice: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos. Jesucristo no se avergüenza de llamarnos sus hermanos, porque nos ha perdonado, porque la sangre de Él fue derramada en la cruz del Calvario para darnos un perdón pleno, completo y perfecto. No tenemos que añadirle más. No tengo que añadirle un sacrificio. No tengo que añadirle un viaje a ningún lugar especial. Donde yo me encuentre, donde yo esté, soy libre por la sangre de Cristo, porque el Señor Jesucristo dice en su palabra que lo dilatado de su imperio y la paz que Él proporciona no tendrá fin. Somos sus hermanos. Pero un cuarto motivo por lo cual Él quería ser semejante a nosotros es que Él nos da una lección de humildad, la cual dice aquí la palabra en el verso 18: por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él, nuestro Señor Jesucristo, fue tentado en todo, pero sin pecado. Usted y yo no podemos vencer el pecado por sí mismos, solamente confiando en el Señor. El único sacrificio fue el del Señor. El único sacrificio completo fue el del Señor. Y fíjese cómo la palabra de Dios nos habla, otra vez volviendo al pasaje de Filipenses capítulo 2. Dice: haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tienen que determinar modificar su pensamiento. Usted y yo no podemos ser esclavos de todas las voces que oímos en el mundo, de todas las tentaciones, de todas las insinuaciones. Nuestra mente no puede andar divagando aquí y allá, movida por cualquier pensamiento, por cualquier cosa que vemos en el mundo. El Señor Jesucristo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, Filipenses 2:5. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Si Él se humilló, si Él siendo Dios, como nos lo dice Juan capítulo 1, como nos lo dice Colosenses 1,
como nos lo dice aquí mismo Filipenses 2. Si Él, siendo Dios, no tomó como pretexto el hecho de ser Dios para no venir, para dejarnos abandonados a nuestra suerte, sino que Él decidió venir y Él se despojó a sí mismo, se despojó de su gloria momentáneamente, tomó un cuerpo humano, la sangre corría por sus venas. Él tuvo necesidades físicas como nosotros, lo hizo por nosotros, se hizo hombre, se humilló y estando ya en el nivel de un ser humano, todavía se rebajó más todavía hasta convertirse en un esclavo, en un siervo. Y estando en esa forma, fue a la cruz del Calvario para derramar su sangre por nosotros. Estimados amigos, estimados hermanos, este es el tiempo, en este mes de diciembre. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece, mis amigos, si hacemos memorable este mes de diciembre del año 2023 como el día, como el mes cuando le entregamos al Señor el control de nuestra vida, cuando le decimos: creo en ti, Señor Jesucristo, creo que tú eres mi Salvador, creo que tú puedes perdonar mis pecados. Me acerco a ti sin temor porque tu palabra me dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente, venga al trono de la gracia. Este no es un trono de juicio, este no es un trono de castigo. El Señor Jesucristo, que está sentado en ese trono, no nos está esperando con un látigo, no nos está esperando con un palo para golpearnos, sino que nos está esperando con los brazos abiertos para decir: hijo mío, hija mía, ven a mí. Y todo lo que a mí viene, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí y yo no lo echaré fuera. Dile al Señor conmigo en esta oración. Díselo al Señor. Padre Celestial, vengo a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para poner mi vida en tus manos, para pedirte perdón por mis pecados, para decirte que reconozco que tú fuiste a la cruz del Calvario para entregar tu vida por mí. Reconozco que tú, Señor, derramaste tu sangre preciosa, pura y sin mancha, Señor, perfecta, para que a través del sacrificio, del derramamiento de esa sangre en la cruz del Calvario, todos mis pecados fueran perdonados y mi alma queda limpia de toda contaminación. Creo en ti, Señor Jesucristo. Tú viniste a esta tierra, pero no te quedaste como un tierno bebé, sino que creciste y cuando tenías 33 años, diste tu vida por mí. Te agradezco infinitamente que te entregaste por mí. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias. El Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por la vida del pastor Jesús de la Rosa y gracias por el mensaje que ha sido de mucha edificación para nosotros. Continuamos. Compartamos la Navidad. En este mes tenemos un regalo muy especial para ti. Al comprar una Biblia en nuestras librerías, la Sociedad Bíblica de México te donará una de igual o menor precio a la adquirida. De esta manera, uno a uno, hombro a hombro, juntos llevaremos la palabra de Dios a todo México. Comparte la esperanza que solo Dios puede dar. Comparte la Biblia para que ningún mexicano se pierda. Promoción válida del 1 al 28 de diciembre.
Hemos terminado el día de hoy. Gracias por su compañía. Es una bendición saber que Jesús nos abrió un camino nuevo y vivo para acercarnos al Padre. Nos anima a saber que Él fue tentado en todo, pero venció porque se mantuvo en esa dependencia, en esa obediencia al Padre. Muchísimas gracias a todos ustedes por sus comentarios, por seguir aportando a nuestra programación, y por supuesto queremos invitarles a que visiten nuestras páginas de internet, sobre todo la de e-commerce, donde ustedes podrán encontrar todo lo que necesitan de material bíblico para poder tener en su ministerio. No olviden que tienen una cita mañana en punto de las 10 de la mañana con nosotros, aquí en el mismo canal de Sociedad Bíblica de México. Los esperamos mañana en torno a las 10 y recordamos que pueden compartirlo con otras personas que necesitan escuchar este mensaje. Muchísimas gracias y hasta mañana.